Muy buenos días, estudiantes del grado octavo. Bienvenidos a su clase de química. En la clase de hoy revisaremos algunos conceptos y recordaremos también algunos conceptos iniciales de las reacciones químicas. Pero en este caso, específicamente el día de hoy, revisaremos todo lo relacionado con la energía de activación o energía de las reacciones químicas. Como primera medida, revisaremos o recordaremos el video en donde nos explican qué pasaría si nosotros, las personas, fuéramos como un tipo de molécula química y cómo serían los fenómenos de las reacciones. Supongamos que dos personas van caminando por la calle y se chocan. Simplemente se sacudirán y seguirán caminando. A veces pasa lo mismo con las moléculas. Simplemente rebotan entre sí y eso es todo. Pero, ¿qué pasaría si dos personas chocaran y durante la colisión una persona perdiera un brazo y este quedara en la cara de la otra persona? Y eso suena muy raro, pero es similar a una de las muchas formas en que pueden reaccionar las moléculas entre sí. Dos moléculas pueden unirse en una sola. Una puede separarse en dos. Las moléculas pueden intercambiar partes. Todos estos cambios son reacciones químicas y podemos ver cómo suceden a nuestro alrededor. Cuando los fuegos artificiales explotan, o cuando el hierro se oxida, o cuando la leche se echa a perder, o cuando las personas nacen, envejecen, mueren y luego se descomponen. Pero las reacciones químicas no ocurren así. Todo tiene que cuadrar. Primero, las moléculas tienen que chocar en la orientación correcta. Segundo, tienen que chocar lo suficientemente fuerte, es decir, con suficiente energía. Probablemente piensas que la reacción solo ocurre en una dirección y eso es todo. A veces es así. Por ejemplo, las cosas no pueden desquemarse o inexplotar. Pero la mayoría de las reacciones pueden ocurrir en ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás. No hay razón por la que el tipo del brazo en la cara no puede chocar con la chica sin brazo y volver a colocar el brazo en su sitio. Pero alejémonos un poco. Digamos que hay 1000 personas en la calle y todas empiezan con sus extremidades adheridas normalmente. Al principio, toda colisión es una posibilidad en que la persona A le transfiere el brazo a la cara de la persona B. Así que, al principio, cada vez más personas terminan con brazos en la cara o sin brazos. Pero conforme aumenta la cantidad de personas con brazos en la cara y sin brazos, las colisiones entre esas personas se hacen más probables. Y cuando chocan entre sí, adivina qué, se reproducen los casos de extremidades normales. La cantidad de transferencias de extremidades por segundo empezará alta y luego caerá, y la cantidad de recuperaciones de extremidades por segundo empezará en 0 y luego aumentará. Finalmente se encontrarán y serán lo mismo. Y cuando esto suceda, la cantidad de personas en cada estado dejará de cambiar, aunque las personas sigan chocando unas con otras e intercambiando extremidades. Entonces, ¿cuántas personas piensas que habrá en cada estado? Mitad y mitad, ¿no? Bueno, quizás, depende. Podría ser 50-50 o quizás 60-40 o 15-85. Los químicos tienen que ensuciarse los guantes. Bueno, estamos en el laboratorio, así que no se ensuciarán tanto para averiguar la distribución real de moléculas. Si bien cada transferencia de extremidades es bastante dramática para las personas involucradas, si nos alejamos, vemos cifras de población que no cambian. A este nirvana los llamamos equilibrio, y no solo ocurre con las reacciones químicas. Cosas como la reserva genética y el tráfico de la carretera muestran el mismo patrón. Aunque se ve bastante estáticas a 9000 metros, en realidad están ocurriendo muchas cosas locas en la superficie. Solo hay que acercarse para verlas. Bien, y el tópico que tocaremos específicamente en el tema de las reacciones químicas en esta clase será acerca de la energía. Y es que cuando nosotros tocamos este tópico, cuando nosotros hablamos de la energía en la reacción química, debemos decir que cualquier transformación química involucra cambios energéticos por el desprendimiento o por la absorción de energía. Entonces, una vez nosotros hemos estudiado la composición de las reacciones químicas, cuáles son los agentes que intervienen en estas, debemos decir que esa energía es la responsable a que se puedan dar,
que se puedan dar esos cambios específicos en la reacción. Tenemos que decir que cuando nosotros hablamos de energía de activación, decimos que todas las reacciones, independientemente que se consideren exotérmicas o que se consideren endotérmicas, requieren una energía inicial para poder romper esos enlaces entre los átomos de los reactivos. Y la energía liberada o la energía que se absorbe, que generalmente se manifiesta en forma de calor, pues nosotros la denominamos calor de reacción. Y una vez nosotros hablamos de este calor de reacción o esta energía de la reacción, tenemos que decir algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y es que este valor es característico de cada reacción. No todas las reacciones manejan los mismos valores de energías de reacción o de calor de reacción, ¿cierto? Entonces, también debemos decir que la interpretación de estos cambios energéticos se le conoce con el término de entalpía o contenido calórico. Existen dos tipos de reacciones, según lo que habíamos comentado anteriormente, ¿cierto? Habíamos hablado de reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿pero qué es una reacción exotérmica? Entonces, como lo vemos en esta imagen, una reacción exotérmica es aquella cuyo valor de entalpía es negativo, lo que quiere decir que el sistema desprende o libera calor al entorno. Entonces hacemos referencia a todas esas reacciones químicas que liberan calor una vez se ha producido dicha reacción. Algunos ejemplos de reacciones exotérmicas son ejemplos de reacciones de combustión y de fermentación. Ahora, vamos a ver qué es una reacción endotérmica. Entonces, una reacción endotérmica podríamos decir que es lo contrario a la exotérmica y es aquella cuyo valor de entalpía es positivo, lo que quiere decir que el sistema absorbe calor del entorno, es decir, necesita tomar ese calor para que se pueda dar ese proceso de reacción. Bien, cuando nosotros hablábamos de reacciones exotérmicas, mencionábamos como ejemplo la combustión, ¿cierto? En este caso, explicaremos primeramente que la combustión se refiere a una reacción de oxidación que se produce de forma muy rápida, en donde materiales que nosotros conocemos o que llamamos combustibles, que son principalmente estructuras carbonadas formadas por carbono e hidrógeno, en donde para que se dé esa oxidación, para que se dé esa reacción, se necesita la presencia del oxígeno. En este caso, vemos cómo después de esa interacción, nosotros al final de la reacción, es decir, en los productos, tenemos que se ha liberado energía en forma de calor en estas reacciones. Por lo tanto, decimos que es una reacción exotérmica. Pero también queremos o necesitamos ver un ejemplo de una reacción endotérmica. Una reacción endotérmica muy común es la que nosotros conocemos como el proceso de la fotosíntesis. En el proceso de la fotosíntesis, los reactivos son el dióxido de carbono y el agua, pero hay una absorción de calor, una absorción de luz que permite que el producto final sea la glucosa y el oxígeno. La glucosa como fuente de energía nutricional para que la planta pueda desarrollarse. Entonces, este también sería un ejemplo de cómo vemos que una reacción absorbe, ese calor absorbe esa energía de reacción a través de este caso de la luz solar y permite que exista este proceso. Muy bien, y con esto damos por terminado
nuestra clase de hoy. En la próxima clase analizaremos factores como la velocidad en una reacción. Recuerden que tenemos un taller disponible en la plataforma y que en la próxima clase lo revisaremos y también atenderemos todas sus inquietudes y dudas. Muchas gracias.